Hola niños, niñas, adolescentes y adultos no tan jóvenes, pero jóvenes aún. Yo soy Jorge Chalhub, este es el Coffee Break. Gracias por elegirnos como tu podcast para escuchar el día de hoy. El episodio de hoy es muy especial porque yo no me imaginé cuando empezamos con el podcast que íbamos a llegar a entrevistar a un candidato a la presidencia del país. Más adelante les comparto de quién se trata. Antes, quiero recordarles sobre nuestros aliados de La Esquina del Sofá. La Esquina del Sofá es una plataforma de entrenamiento y acompañamiento a distancia para deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com, haces clic en diseñar un plan y respondes las preguntas que los coaches tienen ahí para ti. Esto les va a permitir a ellos preparar un plan de acuerdo a tus necesidades. Laesquinadelsofá.com. Como les comentaba, el día de hoy el invitado es candidato a la presidencia de la República Dominicana. Además, tiene una experiencia de más de 17 años en el Congreso de la República. Se trata de Ito Bisonó. Ha revolucionado su forma de hacer campaña en las redes sociales y donde sea que llega. La apertura de este candidato a mí me ha sorprendido y ojalá ustedes disfruten de esta conversación como lo disfruté yo. Los dejo con Ito Bisonó en el Coffee Break. Usted es el primer candidato a la presidencia que yo tengo en el podcast, señor Ito Bisonó. Un placer tenerlo aquí. Pues el placer es mío, así que te agradezco porque es una oportunidad de llegarle a un grupo diferente y que tener la oportunidad también de pedirle que nos evalúen a través de esta entrevista. Bueno, esta va a ser una de las entrevistas más difíciles que usted va a hacer. No por las preguntas que le puede hacer, sino porque me va a tener hasta que educar un poquito en política. Entonces va a ser labor de político 101 realmente. Usted sabe que una de las cosas que a mí primero vamos, para que la gente, quizá quienes no conocemos tanto de cómo usted cae en la política. Usted es uno de cuántos hermanos y hermanas. Nosotros somos 4. 4. Usted es el único Vilma que está en política. es la mayor. Sí. Yo soy el segundo. Sí. Marco es el tercero. Sí. Y Rita es la cuarta. ¿Y usted es el único que está en política? Yo soy el único que estoy en política. Esa es la cuota de esta generación de mi familia. ¿Por qué? Lo primero es que yo digo que tiene que haber una parte genética de alguna manera. Okay. Si buscan en Wikipedia, por ejemplo, el árbol genealógico. Trata de ponerse esto ahí al frente. De mi familia, okay, van a encontrar que mi bisabuelo por la parte paterna sí, era Fernando Valerio. Okay. Y por la parte materna lo era Manuel Rodríguez Pojillo. Luego vienen mis abuelas, que la parte materna, fue profesora y en el 1916, siendo una mozalbeta jovencita, sí, fueron de las jóvenes dominicanas que se opusieron y se manifestaron a la invasión americana. sí. Y por la parte paterna, mi abuela fue una mujer muy empoderada porque enviudó muy joven y teniendo las tareas del campo en base a vender manteca de puerco, que era lo que se hacía en esa época, o leche, o plátano, yuca, habichuela. No solamente pudo impulsar a sus 2 hijos, incluso ser los profesionales fuera, Sí. sino también como la mayor de un grupo de hermanas, Pichardo Corona, en Moca. Y luego mi papá y mi mamá se estudiaron y se conocieron teniendo que vivir fuera por la tiranía de Trujillo, de las artes liberales, porque mi mamá es soprano, Ivonne Asa, Okay. y mi papá, arquitecto, doctor en arquitectura, en restauración de monumentos, pero lo que implicó el estar fuera, y ahí entonces te pido que luego del programa le pregunte a tu papá. Sí. Mi papá fue el coordinador de la izquierda. A mi abuelo. A tu abuelo, Sí. sí, al primer nieto del abuelo, Sí. de la izquierda amarilla, Okay. que era el Partido Comunista de la rama más fuerte, que en aquel momento de Guerra Fría, que era muy diferente al debate de las ideas hoy día, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tenía incidencia y participaba también en República Dominicana. Su papá, entonces, ahora me causa más curiosidad todavía, algo que quería preguntarle.
cómo su papá, siendo de izquierda, usted cae, o no sé si él igual participó en el mismo partido, usted termina en el Partido Reformista con la historia que hay en la época de los 12 años de Balaguer. Eso es parte de la fortaleza de mi trayectoria política. El que en mi casa, independientemente de sus raíces y de su cultura y de su participación como servidores públicos, sí, no partidarios, sí, en este caso, me apoyaran en lo que fueron mis ideas, en lo que a mí me llamó la atención y en lo que yo sigo. Eso es un ejercicio democrático. Correcto. Que es muy diferente a lo que se vive hoy día. Porque te voy a contar algo más. Sí. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, en el 82, yo entré en el 81 al Partido Reformista, a seguir los ideales de Balaguer. Sí. Las cosas que me llamaron la atención, que ya te diré cuáles. En el 81. Y ya a mi casa iba todos los días doña René, que era la primera dama. Y el presidente Antonio Guzmán, muy amigo de mi abuela, la que te comentaba que tenía la finca en Moca. Sí. Y ella era comadre de la mamá de José María Hernández, el esposo de Sonia. No se preocupe, que nada de eso se recoge en el audio. Pues, y luego, en el 82, mi mamá pasa a ser directora del Teatro Nacional, mi papá de Patrimonio Cultural, que era una dirección general, y el hermano de mi mamá, secretario técnico de la presidencia, que es lo que hoy Economía, Planificación y Desarrollo, y, por ejemplo, el ministro de Cancillería, de Relaciones Exteriores, que era en esa época, como se llamaba, sí, José Augusto Vega, como pariente nuestro, y así muchos más. Y yo en el bando contrario. Hoy día, eso fuera más que una justificación para tú pertenecer a donde hay un nombramiento. Sí. Y buscar una nómina. Sí, sí. O buscar tener acceso a la nómina del Estado, a la facilidad y las mieles del Estado, que es parte de lo que yo critico y no soporto con el populismo de hoy día. Entonces yo le agradezco eso, que ellos me dijeran a mí, pero ¿y qué te llama la atención? Y yo decirle, bueno, mami, me llama la atención que tú me llevas a la Plaza de la Cultura, al teatro, y eso lo hizo Balaguer. Que mi papá me lleva al Museo de Historia y Geografía, y lo hizo Balaguer, o a la biblioteca. ¿Qué edad tenía usted cuando 16, 17 años. Cuando empezó a militar en el partido. Correcto. Que vamos al Palacio de los Deportes, y eso fue una obra. Que nosotros vamos de Moca a San Juan de la Maguana, donde teníamos una tía, a buscar la semilla de habichuela para sembrarla en Moca, y en el camino tú veías los campos florecidos, los canales de riego, las presas sin préstamo, que tú sabías que habían parques nacionales y el Parque Mirador Sur, sí, que tú podías ver que habían jóvenes de verdad que participaban en los gobiernos. La parte que yo veía, ¿verdad que sí? Eso le iba a decir, porque habían otras, por eso como lo hay en todos los gobiernos. Por eso le pregunté de la edad, porque quizás también, no sé si quizás el hito que ahora conoce toda la historia, en aquel momento con 16 años, primero definitivamente no es el mismo, pero quizá conociendo toda la historia, ¿usted cree que la decisión hubiese sido la misma? La misma, porque entonces yo pongo en el contexto la historia. Okay. Y te voy a decir para mí cuál es el contexto. El contexto es la Guerra Fría. Uh-huh. República Dominicana era de los pocos países donde no había una dictadura militar. Okay. ¿Verdad? Lo recoge la historia en la región. Uh-huh. Entonces, ¿cómo actuaba ese viejo zorruno que conocía la idiosincrasia de la República Dominicana y además de la idiosincrasia, conocía además de qué estaba rodeado? Estaba rodeado de fuerzas militares que tenían incidencia a los Estados Unidos sobre ella. Uh-huh. Y que él era quizá parte sobreviviente de esas fuerzas militares, que en más de una ocasión quisieron quitarlo del poder. Y por otro lado, la izquierda de ese momento, que fue casualmente él, se quiera o no, que legalizó el Partido Comunista aquí, en los años 60, y que hoy la historia recoge cómo en algún momento tenía comunicación con Juan Bosch y con Peña, y tenía diferencia, pero lo protegía en diferentes momentos. Esa misma izquierda tomaba acciones
que no eran parte de las acciones democráticas que se podían tomar. Okay. Me explico. Que un comando secuestrara al encargado de la dotación militar de inteligencia de la Embajada Americana para República Dominicana y América Latina y pidiera un intercambio de presos y lo lograra, Sí. ¿qué iba a pasar? Que no lo iban a perseguir los americanos. Sí. Lo persiguieron a Francia, fueron atrás de ellos. Claro. Entonces dicen, no, Balaguer mató a esos jóvenes. Óyeme, pero yo creo que eso es muy jalado por los moños. Pero yo no vamos a yo no debatir quiero entrar en ese debate. No, imposible. Pero y cada uno tiene su versión. Claro, ¿no? Sí. Y yo de una forma u otra tengo mi sesgo. La tiene que tener. Y usted también, pero... Si no fuera muy aburrido el programa. Sí, además. pero claro, por Dios. Pero déjame decirte algo. Sí. Volviendo un poquito atrás. Sí. Cuando yo entro al Partido Reformista, de ese Balaguer que yo te comenté, que es lo que yo admiro, otros que vean la otra parte y la critiquen, Sí. que yo la voy a entender, la voy a oír y además voy a aceptar su opinión. Claro. Y peleo además por dejarlo hablar. Esa claro. No solamente la mía, sino la del otro. Pero yo inmediatamente entré a algo que había en todos los partidos en ese momento, que fue el Instituto de Formación Política, que apadrinaba la Fundación Konrad Adenauer alemana. Y a mí, siendo todavía un jovencito, junto con otros, nos llevaron a Venezuela, al Instituto Obrero del Partido COPEI, donde nos internaron en una loma, no recuerdo, un fresco extraordinario, Sí. con camarotes, o sea, era un sitio para formación de jóvenes. Y ahí nos adoctrinaron en la doctrina social cristiana. Y doy testimonio que asimismo habían cursos y formación en el PRD con los socialdemócratas, y asimismo hacían tomar cursillos de formación a los PLDistas, que era un partido muy pequeño de esa época. Y todo eso se ha perdido. Sí, ahora eso por suerte, decir, o sea, no hay nada. No hay formación en los partidos. Por suerte desaparecieron las trincheras del desorden y del enfrentamiento armado que también había en esa época entre los partidos, pero lamentablemente desaparecieron las ideas y la formación de los servidores públicos a participar en política a través de los partidos. ¿Qué hace a Hito Bisonó entonces salir del Partido Reformista? Ah, bueno. Ya defendí y te expliqué por lo que entré. Sí. Entonces eso desapareció. Y es totalmente contrario a eso. Me explico. Sale Balaguer y su última campaña, donde yo fui el coordinador nacional de campaña, de logística de la campaña, con apenas 15 minutos, sumado los minutos de discurso y de movilidad. Una barbaridad. Hoy día yo mismo lo catalogo como una barbaridad. Sí. Balaguer con 90 y pico de años yendo a dar un discurso, enfermo, porque muchas veces no se sabía, quizás es una primicia, pero tenía culebrilla y entonces no le podían poner la mano, porque imagínate, 90 y pico de años, ciego, viejo, cansado, llevándolo a algunos sitios a que dijera una palabra, y nos entrega el partido, muerto él, con un 26%. Sí. Luego de ahí, ¿qué viene? La degradación del partido. ¿Por qué actores? Por los mismos que hoy dirigen el partido. Yo lo llamaría entre degradación e inclusive prostitución. Y te la acepto. Porque lo último que pasó en ese partido fue que los candidatos fueron de otros partidos. Sí. Como va a pasar en estas elecciones, que van a ser también una alianza buscando mantener el 5% para tratar de mantener un ingreso que le da la Junta, que es el mejor negocio del mundo, porque ningún negocio te deja 25 millones, donde tú no tienes que dar cuenta a nadie, donde tú no tienes que pagar nada, y donde además de eso tú eres un privilegiado porque eres un político que en cualquier sitio o tiene incidencia o resuelve un problema. Sí. O sea, el mejor negocio del mundo. Y para mí la política no es un negocio. Y yo nunca participé. Muchas veces dicen las cúpulas políticas. No, la cúpula política de todos los partidos son casi siempre 2 o 3 gente. El presidente y el secretario general, o sus entornos, que firman los cheques, que firman ante la Junta,
que coordinan acciones, que lo llaman a los pactos y hablan en nombre de las otras gentes sin coordinar, sin convocar, sin hacer las cosas democráticamente. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que ya no podíamos más, porque ya incluso habían sacado a todos los anteriores, no a nosotros. Sí. Habían sacado a Jacinto, habían sacado a Eduardo Estrella, habían sacado a Amable, habían sacado a Donald Rí, habían sacado a Carlos Morales en su momento. Y entonces quedábamos Josecito y yo y otros con diferentes ideas, pero preocupados. Y terminamos ante unas autoridades tribunales, electorales, que es el mismo sistema, Claro. porque son camadas. Y bueno, y decidimos, hicimos lo necesario. Estamos satisfechos de haber echado la pelea. Claro. Esto murió. Esto no solamente no nos representa a nosotros, sino que no representa a ningún segmento importante de la población, porque ahí están las encuestas. Ahora me refiero a las encuestas con la incidencia, y entonces decidí, yo tengo que seguir mi carrera, porque es lo que me apasiona, es para lo que me he preparado, es lo que yo quiero buscar a través de mi entrega, de mi principio y del que me evalúen en los años anteriores, a ver dónde está mi coherencia, Sí. de buscar aquello que dice el versículo de Lucas en la Biblia, el 12:48, que dice: lo que más tienen son lo que más deben de entregar. En el sentido de que si mi familia tiene salud, tiene economía, tiene estabilidad de educación, bueno, pero yo quiero tratar de que los demás tengan los mismos. Usted menciona eso y me hace pensar en algo. Yo le escribí a una persona a quien aprecio y respeto mucho. De hecho, es el coach principal de la esquina del sofá. Ellos son aliados del podcast. Es un amigo, Raúl Santaella se llama. Y le decía: Raúl, ¿qué tú le preguntarías a un candidato a la presidencia si tuviera la oportunidad de hacerlo? Y una de las cosas que él me dice es que cómo se rompe el círculo. O sea, cómo se rompe el círculo en el que estamos, en que antes de llegar se hacen tantas promesas, se venden tantas poses y se llega y se olvida todo y pasa todo. Y de esa misma forma también me decía una visión, yo no sé si estoy pecando de indiscreto con decirlo, pero una visión que él tiene es que ahí debe llegar una persona que tenga, yo estoy parafraseándolo, que tenga más que perder de lo que tenga que ganar. O sea, que no quiera estar ahí, que no necesite estar ahí, que no lo necesite para vivir, ni mucho menos, que tenga su vida resuelta y diga: ¿tú sabes qué? O sea, yo soy una persona próspera, yo he prosperado en este país, soy una persona que tengo una buena posición económica, yo voy a sacrificar lo que, como en un momento me parece, lo trató de hacer quizás Jacinto Peinado. No sé si quizás estoy siendo justo con la comparación. Mira, esas son ideas que pueden aportar a que el resultado vaya en esa dirección. Indudablemente que sí. Yo estoy de acuerdo. Porque aquel que tiene algo que perder, o aquel que le teme a algo también. Claro. Por eso yo quiero sumar que también el hombre de poder tiene que ser temeroso de Dios. Porque cuando no es temeroso de Dios, no tiene en cuenta que hay un juicio final y que lo van a evaluar. Cuando no es temeroso de Dios, no cree en la familia. Y entonces, como no cree en la familia, no se acuerda que sus hijos andan en la calle como uno más. Sí. O su mamá, o su hermano, o su tío, ¿verdad? Entonces yo creo por eso que el hombre de fe, el hombre cristiano, tiene la oportunidad de salir más comprometido a administrar lo ajeno, que es lo que hace un presidente principalmente, o un ministro. Usted menciona evaluación. ¿Usted tiene ya cuántos años siendo diputado del 17. país? 17 años. Uh-huh. Si nosotros fuéramos a evaluar la gestión de Hito Bisonó como diputado del Distrito Nacional en la República Dominicana, ¿por cuáles cosas usted quisiera que lo evaluáramos? Mira, lo primero que yo quisiera es que investigaran. Hoy día es fácil, porque las redes lo recogen todo. Sí. Eso, los teléfonos de ahora son chimosísimos. Cuando tú agarras y te metes en Google y pones mi nombre, ahí tú preguntas lo que tú quieras. Sí. Pero si te metes en mi página,
entonces tendrás una serie de información. ¿Cuál es la página? www.itobisono.com. Okay. O te metes en el Vamos Twitter. a poner todos esos links. @itobisono. O en el Instagram. Sí. @itobisono. O en el Facebook. itobisono. Todos esos links los vamos a poner en la descripción del episodio. Entonces, para que la gente pueda entrar directo. Se ve hasta feo que yo te diga a ti las cosas que yo considero buenas de mí. Yo le pediría a los que nos están oyendo y a ti que inviertan algunos minutos, investiguen un poquito y entonces se darán cuenta que yo tengo 17 años en el Congreso. En el Congreso no se administran recursos. Los 17 años siempre han sido como oposición. Nunca hemos estado con el gobierno siendo aliado, ¿verdad? Nunca me han visto pasillando en Palacio. Nunca he tenido un decreto antes de eso, ni un cargo administrativo tampoco. Ahora bien, quien te habla fue electo 2 veces a unanimidad como miembro del Consejo de la Magistratura, como representante de la oposición. Estuve ahí por más de 8 años y nunca se ha oído que yo estuve pasillando en el Poder Judicial buscando o haciendo algún tipo de incidencia. Yo le dije que en esta entrevista usted me iba a tener que educar a mí y a mi audiencia también. ¿Cuál era su labor en el Consejo de la Magistratura? Bueno, lo que pasa ahora del tema de la escogencia de los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, pero más que eso, a mí lo que me dio la oportunidad fue trabajar junto con la Escuela de la Judicatura, con un plan que financió el BID para modernizar la parte inmobiliaria de la judicatura y darle seguimiento a algunos temas de ese tipo. Pero nosotros del Congreso, vuelvo y repito, siempre en la oposición, tenemos la Ley de Presupuesto Participativo Municipal. Es una ley nuestra, después de muchos años de seguimiento y de respaldo. Es aquella ley que manda ya parte de la Constitución a que los alcaldes le pregunten en asamblea al ciudadano en qué invierten la parte de capital, cuáles son las prioridades que ellos creen que hay que ejecutar. Tenemos la ley de pensionados y rentistas de fuente extranjera, que es una ley de inversión. Tenemos la ley de la furnia de Gurabo, que es una ley que busca proteger las aves criollas y el medio ambiente. Tenemos la ley que penaliza la falsificación, reetiquetado y adulteración de medicamentos, que antes de esa ley no era penal, era sencillamente civil. Y es peor porque son asesinatos con premeditación y alevosía. Tenemos la ley de armas, que es la única ley que suma los agravantes y que lleva hoy la penalidad de a 40 años, que se está aplicando en todo lo que tiene que ver con sicariato, secuestro, armas ilegales, armas modificadas, y que es la herramienta ante la falta de un código civil penal actualizado. ¿Qué ha pasado con ese código? Usted que está en el Congreso, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo dentro de lo poquito que sé, con uno de los casos que más yo sentí que pudo habernos servido el código fue con el caso de Emily Peguero. Sí, con ese y otros, porque por ejemplo hay algo que no se ve todos los días y además que lo sufre una parte pequeña de la población, pero importante, que son las invasiones de tierra. Donde la misma Constitución de lo primero que habla es de la garantía de la propiedad privada. Está el sicariato en el Código Penal, está el feminicidio en el Código Penal y está la actualización de todo lo que tiene que ver con lo penal. Y creo que tiene 100 años el Código. El tema de acumulación de penas está en el nuevo también, Código, claro. Que era una de las cosas de las que se quejaba la gente con el tema de las decisiones de los jueces, al final con las condenas de esos 2 seres. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que el código se ve casualmente interrumpido por el tema de las 3 causales. Porque está dentro del código, o la quisieron poner dentro del código. Estamos hablando de las 3 causales, para la gente que no está en República Dominicana, estamos hablando de las 3 causales con relación al tema del aborto. Correcto. Que son las 3 causales que le permitirían o no a una persona interrumpir un embarazo, que serían temas de salud. No. Serían el embarazo eutópico, que es cuando está fuera del útero. Del útero. Sería la violación. Sí.
y sería por salud. Por peligro de la vida de la criatura o de la sí, mamá. exacto, pero ¿qué resulta? Ya, la posición suya, bueno, vamos a cerrar con lo del código, porque la posición suya con el embarazo utópico, yo lo sé. Va metido todo en una sola. Va todo ahí, vamos sí, a ver. Yo defiendo la vida, desde la concepción hasta la muerte. Sí, no, esa tal cual, yo creo que en ese mismo tono, así mismo lo he escuchado. Sí, y va a ser siempre así. Ahora, te dije hace un rato que defiendo con la misma fuerza la posición del que no está de acuerdo conmigo para que explique su posición y para que se debata su posición. Y la importancia de algo como esto es que podemos ampliar en algunos temas, porque si lo dejamos nada más en el que usted defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, no le damos la oportunidad a la gente de que escuche su posición sobre el embarazo utópico, su posición cuando usted dice, los doctores, hay especialistas que pueden decir, no, mira, esto es lo que debemos hacer. Eso es lo correcto. Entonces, ¿por qué yo lo defiendo? Primero porque creo en eso. O sea, ¿cuándo hay vida? Es la pregunta. Claro. Yo le digo a cualquiera de los que nos están oyendo, bueno, yo no puedo decir cuándo hay vida. Me lo dice la ciencia. Entonces, la ciencia dice que tu señora que está embarazada, ustedes comenzaron a tener un hijo cuando el óvulo fue perforado por el espermatozoide. Y de ahí en adelante hay vida. Sí. Entonces, yo creo eso. Y quiere decir que aunque la vida no tenga todavía una forma del ser humano, hay una vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tú matas? ¿La vida o la forma? Entonces, por ahí comienza el debate, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo tú le quitas la vida a alguien que no se pueda defender? Cuando el Código Penal le da garantía incluso al que tú estás acusando de una defensa. Está bien, tú eres dueño de tu cuerpo. Sí. Pero la vida que está allá adentro ya es otra cosa, no es sencillamente tu cuerpo. Y si fuera así, me acuerdo que en los debates que se han dado en otros países, entonces no es solamente tu cuerpo, es que la mitad de esa vida la puso un hombre que no está ahí y que tú no le estás preguntando, quizás. Vamos en ese caso. Pero quiero que tú me dejes terminar adelante, las tres causales. Por supuesto. En el mismo Código Penal hay un artículo que es el 110, donde dice, lo voy a tratar de recordar y de repetir igual, que una persona, una señora embarazada, que llegue a un hospital o a una clínica y que presente algún riesgo, el médico, sin que pueda ser perseguido, tiene que tomar una decisión tratando de salvar las dos vidas y que de ahí en adelante lo que resulte no puede ser perseguido. Pero es el médico que tiene que tomar la decisión. Claro. No puede ser que yo en el Congreso decida que sí, que pueden matar a la criatura de quienes quieran abortar. Yo en el Congreso, sí, sáquenlo, fusílenlo, que sería más o menos una similitud. Pero eso no, o sea, ¿quién soy yo en el Congreso? Yo con mi voto, para decirle que sí, que pueden hacer eso. Yo lo entiendo. No, que lo decide el médico, que para eso fue que estudió. Yo entiendo a que usted se refiere. Sin querer delegar mi función, ¿verdad? Sí, pero ahora, lo esa otro responsabilidad, al final, o sea, con un voto... Es difícil porque con un voto no, quizás usted se puede considerar responsable sobre eso, pero al final la decisión, si pasan esos causales, no descansa. O sea, si el Congreso decide pasar el código con esos causales, no descansa. La decisión de interrumpir esa vida no descansa en ustedes ya. Bueno, descansa en la persona. No, nosotros estamos abriéndole la puerta. ¿Entiendes? Entonces yo en mi interior yo lo entiendo. Así. Yo lo entiendo. Entonces, lo otro es que en el mismo proyecto, dos de las causales, están justificadas en el nuevo código. Porque el embarazo utópico no tiene vida. ¿De qué estamos hablando? Yo estoy de acuerdo. Sí. Porque no hay vida. Exacto. Entonces deja de ser una causal. Y el otro, que el médico que decide, pues el médico que decide, yo estoy de acuerdo también. También yo estoy de acuerdo. Entonces, quedaría uno en el que yo no estoy de acuerdo. Ahí que lo podemos seguir discutiendo. Que es el de la violación. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Porque lamentablemente hay periodos de violación que resultan que lo dicen a los 3 meses. Yo creo que sí, que tienen razón muchas veces,
que tienen miedo de decirlo, Claro. que una serie de cosas. Pero yo creo, y aquí entonces estoy contrario a lo que plantea la Iglesia Católica, que es mi iglesia, ¿verdad? Yo creo que debe de haber educación sexual. Yo creo que a los jóvenes, varones y hembras, Claro. hay que decirle, mira papá, tú todavía tienes 16 años, mira, tú no sabes que si tú quedas embarazada, no has terminado de estudiar, todavía tú no tienes una capacidad para tener una fuerza independiente, laboral, y menos irse dos, espera un poquito más, o protégete si lo vas a hacer, o si te violan, denúncialo porque es un delincuente, Claro. y denúncialo para protegerte porque quizá no hay vida todavía. Entonces, en ese ¿Entiendes? sentido, usted... Entonces, hay muchísimas maneras Yo de no- evitar esa situación. Yo no quiero ponerlo en una posición, y tampoco usted se va a dejar llevar a una posición en la que no... Trato, a veces uno no sabe, A que veces el se lío lo deja meten a envolver. uno. Pero entonces, en ese sentido, ¿usted estaría dispuesto a hablar sobre ese causal de violación en cuanto a educación, de que la víctima pueda hablar temprano, en quizás interrupción del embarazo más temprano que tarde, por O llamarlo de cuando no alguna hay forma? embarazo todavía, porque quizás si la agraviada en este caso, porque una cosa que yo quiero puntualizar, sé que no es lo mismo, es lo primero que quiero Claro, decir, Claro, pero a veces violan a los muchachitos, sí, entonces también los muchachitos tienen que denunciarlo, sí. en el sentido de que al que violen tiene que educarse para que lo denuncie tan pronto Sí, pueda, sí. ¿entiendes? Entonces quizá eso evita a lo que realmente quisieran no tener un hijo Sí. producto de una violación, hacerlo a tiempo. Señores, miren, es bueno que ustedes sepan que Don Hito de verdad está, o sea, está tirado a la calle, porque aquí donde estamos, yo soy el dueño de la casa y tengo calor. Y aquí está ese señor fajado con toda la mejor disposición del mundo. Y a propósito de eso y esa disposición, Es que la buena conversación me hacen a mí olvidar otras cosas. Yo estoy concentrado en esto. Dicen que el calor es mental cuando tú... bueno, mire, me llamó la atención que, o sea, su equipo de trabajo Emilio debe ser más joven que yo, por ejemplo. Sí. O sea, y esa disposición y esa apertura que usted tiene a trabajar con jóvenes, o sea, no es cualquiera. Yo no sé si hubo que hacerle un trabajo de, mira, papi, quizás sus hijos, déjate llevar, vamos a darle la oportunidad a este muchacho, o no sé, o sea, ¿cómo fue ese proceso de toma de decisión de ustedes decir, no, vamos, denle para allá, trabajen? Lo bueno de esto es que ya es muy difícil hablar mentira. Yo pudiera aquí hablar cualquier cosa, pero si cogen mi Instagram Sí. o cogen mi Facebook y le dan 20 años para atrás, 25 años para atrás, el Google, En Google, sí, en Google. entonces, sí, porque no había Facebook ni Instagram. Sí. Bueno, pero el tema es que si buscan en mi historia, se van a dar cuenta que nosotros siempre le hemos dado paso a los jóvenes. Sí. Tanto así que ahora invito a que nos sigan en una página que se llama CAPP en línea, Ujú. / rayita abajo _ en línea, porque es un centro de políticas públicas que nosotros presidimos fuera del partidarismo local, Ok. que es para formación de jóvenes. Y hace 11 años que lo hacemos. Y tengo la grata satisfacción de que los colaboradores nuestros han estado ahí siempre pendientes y son de todas las ramas de los partidos políticos. Pero no de un día. Han podido ir fuera del país, se mantienen participando en las actividades, son los que hacen el rol de moderadores en las diferentes mesas. Y yo me siento satisfecho, digo, porque en cada una de las actividades tenemos la presencia de la gama completa de jóvenes del país, tanto de lo público como de lo privado. Entonces, yo no creo en las cuotas, no creo en la falsa promesa. Claro. Porque dicen los jóvenes, no, el 33% de la cuota. Pero ¿y por qué? Y cuando tú lo vas a buscar, tú le pides una cuota. No, todo aquel tiene el espacio 100%. Lo que yo sí creo en el desempeño, Claro. en el entusiasmo, el empoderamiento, en la competencia. Es lo mismo que la mujer. Entonces es buena para tú inscribirla y después sustituirla, como hicieron aquí en la alcaldía del distrito. Sí. Sustituyeron Sí.
a 4 mujeres por los maridos de ella. Y eso lo aceptaron en la sala capitular y la votaron. Aquí hubo una barbaridad. Y en Santiago también. Yo no quiero no voy a decir en qué municipio porque no quiero pecar y faltarle respeto a algún alcalde o alguna alcaldesa. Pero no fue con una posición de alcalde. Fue con una posición en el Congreso que el esposo estuvo acusado de abuso de menores y él dejó el cargo y terminó la esposa con el cargo. Sí. O sea, eso pasó hace más de 5 o 6 años. No recuerdo. En el periodo anterior. Sí, fue hace un tiempo. O sea, pero qué barbaridad. Mire, usted menciona lo de las cuotas y los partidos y más atrás, estaba anotando, le estaba escuchando y tenía la cabeza abajo porque hay cosas que no quiero que se me escapen. Mencionó lo de el embarazo siendo muy joven, que la persona deja de ser productiva. ¿Qué usted opina del matrimonio infantil, que no está penalizado en el país? Yo estoy apoyando la iniciativa de un grupo de la sociedad dominicana que lo encabeza Juan Tomás Díaz, y es lo que viene con UNICEF y viene además con los principios, yo creo, lógicos de la familia y la sociedad, sí, que el matrimonio no pueda ser antes de los 18 años. O sea que cuando una persona quiera casarse, porque eso es parte de la cultura. Hoy estábamos nosotros viendo donde un grupo de jóvenes talentosos que tienen un tema de videos que van a unos festivales, y entonces ellos lo que hicieron fue la historia de una muchachita campesina que la mamá la da en adopción buscando la mejoría de ella y le prometen que la van a mandar a la escuela y eso, y lo que la ponen a hacer lo que hacer es doméstico en la casa, y termina siendo violada por un abusador y maltratada por los hijos de la señora y una serie de cosas, ¿verdad? Y quizás entonces esa niña, que no tenía 18 años, claro, se ve obligada luego, por salir en estado, a casarla. Sí. Y yo creo que hay que tratar de que la sociedad dominicana entienda que esos tiempos donde una solución es dejarse embarazar o entregar la hija para salir de ella, o para buscar un beneficio para la familia por un matrimonio entregando la hija, ¿verdad? Eso no puede ser. Y se va haciendo conciencia todos los días. Sea eso o cualquier otra razón, que se quieran emancipar, saberle decir con la educación, claro, mi hija, vamos a terminar de formarte, de estudiar, de que tu cuerpo se desarrolle adecuadamente. Y si nuestra Constitución y nuestras leyes consideran que se convierten en adultos y comienzan a participar de lo que son los derechos en la sociedad a partir de los 18 años, pues lo lógico es que sea a partir de los 18 años. Sobre la educación, ¿qué usted piensa? Sobre la educación superior, si usted cree que es vital para una persona presentar un título como credenciales para ser una persona productiva, que todavía en nuestra sociedad es así, y sobre la educación a nivel escolar. Vivimos en un sistema escolar en la que la mayoría de los colegios, hay algunos colegios privados que lo hacen, en las escuelas públicas no, es un esquema, este es el esquema, aquí tú encajes o no encajes, este es el esquema de trabajo. No importa si tú tienes aptitudes para la música, no importa si tú tienes aptitudes para la ciencia, si tú tienes aptitudes para la investigación. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mira, yo creo que el modelo de educación de República Dominicana hay que cambiarlo totalmente. Para esto, quiero hacer referencia, como lo he hecho anteriormente, nosotros tenemos 3 libros. Uh-huh. Uno es Visión de Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas. Yo soy duartiano de número, y esto es de los valores patrios. ¿Duartiano de número? Sí, sí. Bueno, sí, porque el Instituto Duartiano tiene 75 miembros de número. Ya entiendo. Para que entre uno tiene que salir o desaparecer uno. Ya entiendo. Los otros son miembros con otra categoría. Sí. Y tengo otro libro que es la recopilación de mis artículos en el Listín Diario, uh-huh, que por eso te decía de que mis principios y mis ideas están plasmadas, y desde hace mucho, son pocos quizás los que se atreven, porque ahora es más fácil cambiarlo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? No, pues yo me inscribo ahí, apláudeme. No. A mí por lo menos la gente sabe a qué atenerse, sí, qué esperar de mí. Usted, por lo que yo he percibido de la conversación y lo que he visto preparándome, incluso, no es que me preparo mucho para las conversaciones, pero por lo que he visto preparándome para la conversación, es que es una persona coherente. Y además de que es una persona coherente, es lo que he percibido también es que es flexible, de que entiende que quizás sus ideas, te tiene sus ideales
y sus ideas, no ideales, tiene sus ideas, pero es capaz de escuchar las de los otros y es aquello encontrar que un punto decía medio. Obama. Cuando Obama fue al Congreso, se dio cuenta, iba cargado de muchas ideas. Pero cuando entró al Congreso americano, se dio cuenta que él solo no podía aprobar sus leyes, Sí. porque era por votación. Entonces, si él no votaba por las iniciativas de las otras personas, que no tuvieran riñendo con su moral Con y sus su principios. principio, pero que necesariamente él no estuviera de acuerdo, ¿quién iba a votar por la de él? Nadie. Entonces por eso es que el mismo servidor público y el que se prepara para presidente tiene que prepararse en diferentes escenarios, porque tú en la presidencia tienes que ir a ser un facilitador, un administrador, incluso a decidir cosas donde siempre va a haber afectados. Y tiene que tratar de buscar siempre primero la conciliación o la manera de que la mayor parte de lo que tú vayas a hacer sea lo positivo para la República Dominicana. Y después estar consciente que va a tener una parte en contra. Porque parte de la política es que a ti te van a juzgar por lo que tú no has hecho ni por lo que has dicho. Tú tienes que estar consciente que eso es parte del oficio. Porque generalizan. Ahora, tú me preguntabas de la educación. Sí. En mis libros hay un capítulo de la educación, de mi vivencia, de mis experiencias y de mi opinión. Yo creo que el sistema educativo hay que transformarlo en República Dominicana. Finalmente se cumple con un 4% que sea mal utilizado porque no se preparó para ejecutar el 4%, sino que lo han invertido únicamente en las escuelas. ¿No hay un segmento civil que se supone que debe fiscalizar eso? Sí, y una serie de cosas que para mí no se hacen. Porque yo no quiero entrar en el detalle, pero habría que preguntarse cómo compraron los solares, cómo ejecutaron muchas de esas escuelas. Sí. Pero ya están ahí. Vamos a decir que bueno, faltaban aulas. No podemos y echarle faltan tierra, más. no podemos echarle tierra y sembrar yuca y Sí, plátano. exactamente. Ya están ahí. Ya están ahí. No vamos a entrar en otra discusión. Sí. Lo que sí podemos decir es que finalmente el presidente Medina cumplió con una ley que era del 97, Sí. que su partido no la había cumplido antes, incluso siendo él secretario de la presidencia. No, y desde el 97 me parece que el partido que se acercó ni siquiera cumplió el porcentaje fue el PRD, cuando la vicepresidenta, que era Milagros Ortiz Correcto, Bosch, estaba en también era ministra de Educación. Sí, pero ¿a dónde voy? ¿Qué sale de las escuelas? Es lo que hay que ver. Porque en las escuelas no es el blog el que aprende, Claro. ni el aula, ni la comida, ni siquiera del mediodía, que es muy necesaria, y también aplaudo que se esté desarrollando el desayuno y el almuerzo tan extendida. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros profesores para que eduquen bien a los jóvenes. La educación tiene que ser complementaria, porque la educación no es como antes, que te daban un libro, tú te aprendías el libro y sacabas un 100. Entonces tú lo que tenías era buena memoria. Sí. No, ahora hay que ir a aprender, porque todos los días se aprenden cosas diferentes que incluso tú la puedes buscar en YouTube y aprender a cómo se hace. Sí. No es, en la escuela se va a aprender, a estar en grupo, a recibir las instrucciones de un profesor, a tener metas de entrega, a hacer una disciplina para seguir aprendiendo. Número 2, la educación tiene en ese complemento, que es como se hace en los países que han tenido mayores competencias y resultados, porque hay países que en el año 65 estaban muy por debajo de nosotros. Uh-huh. Y hoy son de los países más desarrollados del mundo. Singapur tiene un ingreso per cápita de $55,000 por persona. El tercero del mundo. Nosotros tenemos apenas 5,000 por persona. Un país desarrollado como Chile, que ya llega a ser desarrollado, de $25,000 por persona o más. Sí. Entonces, que la constante entre todos esos países, y que son países de paz también, la constante entre todos esos países es la inversión constante y a largo plazo en educación. Entonces, ¿qué hay y falta en República Dominicana? Por ejemplo, tú mencionabas en la introducción de este tema el arte y la cultura. Sí. Una gente que se identifique desde temprano, que tenga el oído, que tenga la voz, que tenga el talento. Imagínate cuánto Juan Luis Guerra nosotros tuviéramos aquí. Cuánto Fernandito. Sí.
para los más avanzados, y que a mí me gusta, por ejemplo, el mismo Johnny Ventura. Quizá cuántos hemos perdido ya. Exactamente. Por el sistema de pero educación pensemos en el futuro. Sí. Ahora, ¿cuántos pianistas, violinistas, trompetistas, percusionistas como Guayonés Aquino, o lo que hacen música, que ahí vienen otro tipo de talento como Van der Holst, como Tejada, Manuel Tejada, como Michael Camilo? Entonces, eso lo hemos dejado nosotros de identificar. Otra parte, el deporte. Ahora nosotros estamos reconociendo a los deportistas cuando llegan de una manera extraordinaria a ganar una medalla. Entonces nos damos cuenta que vivían en una casa de tabla, que no tenían con qué comer, que la mamá estaba enferma, y nos da vergüenza y el gobierno le ofrece un apartamento. No, identifiquémoslo desde que están chiquitos. Concho, pero ese muchachito sí corre. Mira, en Vallaguana, ese corre muchísimo. ¿Quién es? Luguelín. Ah, bueno, mira, 9 años, 5 años. Mira los tenis, mira la proteína, mira el entrenador, mira la pista de la capital, no descalzo, con piedra, en la arena, en la tierra, en los campos. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cuánto Albert Pujols hemos perdido? Sí. ¿Cuánto Vladimir padre e hijo hemos perdido? Sí. ¿Cuánto Pedro Martínez hemos perdido? ¿Cuánto David Ortiz y el mismo Sammy Sosa hemos perdido? ¿Cuántas Reinas del Caribe hemos perdido? ¿Cuánto Luguelín, que lo mencioné, hemos perdido? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora venimos a terminar la educación. En República Dominicana deberíamos de tener 80% de grado técnico, porque somos un país de servicio. Sí. No somos un país, lamentablemente, de la vanguardia de investigación, de la vanguardia de la profesionalidad en los PhD y en una serie de cosas que te tienen un costo y la inversión de un tiempo que el dominicano promedio y común no lo hace. Ni siquiera lo hace el que tiene capacidad económica para hacerlo. Aquí nosotros como país no entendemos todavía que hay países en los que se dedican fondos para investigar y listo. Pase lo que pase. Totalmente. Investiga. Por ejemplo, Israel es grande y está en 22,000 kilómetros cuadrados, la mitad de República Dominicana y en desierto, porque es el primero en el mundo en investigación y desarrollo. Por eso que es grande. Porque la inteligencia la maneja en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? El desarrollo de la verdadera competencia de la vocación técnica. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, mi hija estudió Derecho en UNIBE. Sí. ¿Pero sabe lo que hace mi hija? Comida vegana. Eso en DBL Vegan. Sí. Valga el anuncio. No, pero claro, Sí. usted puede mencionar Entonces, lo que sea. ¿Tiene cuenta de Instagram? @DBL Vegan. @DBL Vegan. Sigan a Daniela. A Daniela en su Entonces, cuenta. ¿qué pasa? Que tú dirías antes que era un cocinero. Ahora lo llaman chef. Sí. Pero antes era alguien con mucha grasa en la cocina, con un calor. No. Ahora hay segmentos de la población que se atraen con una cosa y otra. Por ejemplo, hay veces aquí que un avión se daña y nosotros tenemos mecánico, pero no tenemos certificado. Entonces hay que venir un mecánico de fuera, esperar 2 horas que vuele de Puerto Rico o de Miami, y que él ya la pieza puesta, diga sí, está bien puesta y firme. Eso es como el que hace los planos, pero no tiene el X4. Exactamente. Entonces, saludo por a usted decirte, que me oye. Entonces, ¿cuánta gente especializada en robótica? ¿Cuántos que hacen zapatos, jean, brasiel, panty, tabaco puro, verdad? Sí. Pueden pasar de ir a una zona franca en tecnología para hacer software, para hacer kit de medicamentos. Te estoy mencionando las que aquí hay. Que por lo menos en el tema de la tecnología, yo siento que ahí sí ha habido algún tipo de avance. Lento, poco, muy lento. Poco, pero entonces, ha habido con el tema del le pagan más, tienen más oportunidades, tienen además más acceso a la preparación, y nosotros tenemos que ir impulsándolo hacia allá. Te voy a poner otro ejemplo. Sí. Yo conozco mucha gente que cuando quiere una carpintería buena, terminada, aquí no hay buenos carpinteros hoy día. Tienen que ir a buscar a carpinteros que están instalados y que son extranjeros en Punta Cana, que son los que hacen esos hoteles y que hacen los trabajos de madera particulares, cuando aquí antes habían
carpinteros que eran artesanos. Sí. Y tú me dices, ¿tú crees que carpintero es un hombre con un serrucho sucio y con un cepillo de lo de antes? No, es un taller con equipamiento, con maquinaria, con tecnología, con diseño. Hoy no se pegan clavos, es con espuma que tú pegas la madera. Y los cortes tú lo das con unos ángulos especiales y con unas herramientas que todo es mecanizado y a láser. Si usted necesita una gente que le trabaje madera, yo le tengo uno muy bueno. Bueno, se lo voy a recomendar, si pero, necesita uno. Pero ahí está, necesitamos Sí, no, más, claro, porque claro. ¿cuántas habitaciones hoteleras se hacen? Sí. ¿Cuántos edificios estamos viendo aquí en la ciudad? ¿Cuánta gente tan especializada en lo que es plomería, en lo que es ingeniería eléctrica, en lo que es computadora, porque todo tiene sistema Claro. de vigilancia? O sea, nosotros necesitamos la misma agricultura, la parte fitosanitaria para la exportación. Ya aquí no hay la carrera de veterinaria. Y tú me dices, bueno, pero ¿y para qué tú quieres ser veterinario? Pero es que nosotros tenemos que servir la comida nacional y tenemos que ser más competitivos porque la vaca tienen que dar más leche cada vez. Y ya hay inseminación artificial donde incluso te cogen el sexo de la vaca que tú quieras, si es hembra o macho. Sí. Y nosotros tenemos que seguir produciendo y todo eso es parte técnica. Nosotros muchas veces creemos que siendo abogado, que siendo médico, que siendo ingeniero, van a lograr una oportunidad y lo que salen es a la calle con un sobre abajo el brazo, con un currículum a dar bandazo. Cuando hay mucha gente que no son profesionales y sin embargo tienen un talento y ahí entonces se abren campo en la competencia. Yo le voy a decir algo. Bueno, ahí está. Ahí está. Yo le voy a decir algo. Es algo que yo en algún momento voy a terminar mi universidad y no le digo a nadie que no estudie. Todo lo contrario. Si usted tiene la facilidad de llevar su proceso y terminar su carrera, hágalo. Yo lo voy a hacer en algún momento, pero yo creo que a ellos no se lo he dicho. Pero yo lo voy a hacer porque mi papá y mi mamá quieren que yo termine mi universidad. Y la voy a hacer y la voy a terminar. Y también, lamentablemente, por el tema de lo que estábamos hablando, de que necesitamos como sociedad, aquí en muchos sitios se necesita que te revaliden porque tú tienes un título. Bueno, la competencia al final, ¿sí? No solamente aquí, en el mundo. Claro, hay cosas que se salen de ahí, sí, pero porque hay tú ves con la investigación y la tecnología y el apoyo, porque por ejemplo, una de mis propuestas es el apoyo a los emprendedores. Tiene que haber un banco especializado en apoyo a emprendedores, incluso emprendedores que hayan fracasado, porque cuando quiebran una vez, eso es una fórmula de no quebrar otra vez. Claro, sí, entonces aprendió, claro. Seguir adelante, apoyarlo en sus pequeños iniciativa y apoyarlo a largo plazo, porque tú no le puedes prestar 100,000 pesos a alguien para que ponga una computadora con un plotter, por ejemplo, de publicidad y cobrárselo a los 3 meses, porque no va a tener el trabajo ni el dinero para pagártelo. Tiene primero que tener un desempeño, unos ingresos y comenzar entonces ya cuando tenga una comodidad. Mire algo, nos estamos acercando a la hora y yo no quisiera que se me canse sin repasar algunas cosas. Usted dejó el partido reformista, es candidato a la presidencia, pero ya por algún partido hay algunas alianzas de quién se va a hacer acompañar, cómo va a ser ese proceso, porque sí, yo le decía antes de sentarnos que yo soy, junto con otro grupo grande de jóvenes, que yo me siento que no tengo una opción todavía para votar. O sea, yo estoy claro con algunas opciones con tema de alcaldía, personalmente, porque veo cualidades en algunos candidatos, en un candidato específicamente, que en Hugo Veras. Yo veo cualidades en Hugo, de lo poco que conozco de él, y veo ese compromiso de que, tú sabes que yo tengo más que perder de lo que tengo que ganar. Y habla y es claro y transparente. Eso a mí me gusta. Sí, pero en la presidencia yo no tengo una opción ahora mismo. Yo quiero también apoyarte. No puedo hacerlo directamente con Hugo, porque yo espero también presentar nuestro candidato. Pero creo que los jóvenes que dicen presente, que son transparentes, que presentan sus ideas, que son coherentes, que no tengan complejo de guacanagarix y después se quieran alzar y representar solamente un segmento de la sociedad, como ha pasado en otras ocasiones, yo creo que hay que darle oportunidad. Y para darle oportunidad tienen que competir y tienen que decir yo estoy aquí, claro, y atreverse. Así que yo felicito la candidatura de Hugo. Te puedo decir que parte de lo que nosotros hemos visto en este momento, que es un cierre de un ciclo,
que los partidos tradicionales están agotados porque siguen siendo lo mismo, Sí. son la misma cúpula, son los mismos candidatos. Entonces nosotros hemos ido buscando dentro de lo que nos permite el sistema partidos de los pequeños, de los que no han estado expuestos a candidaturas presidenciales, sí han estado expuestos al mismo modelo, porque qué son, qué hacen, eso ni hablar. Claro. Pero el ciudadano dominicano tiene que estar consciente de que va a votar por las personas. No es por un partido. Los partidos no funcionan. Eso aquí. es algo, o sea, porque se puede ser presidente y gobernar sin que le afecte el entorno. Ojalá y sea así. Y que eso sirva para que en este momento entiendan que un candidato diferente, donde no cargue con una cantidad de guaremate, ¿verdad? Que tengan que ponerlo en la nómina pública obligado, sino que tú llegues porque el ciudadano te crea en ti y entonces tú puedas decir, no, yo creo en un gobierno chiquito que apoye al emprendedor, que apoye a quienes quieran entrar en la formalidad, que yo pueda tener ahorro del gasto público y corriente, porque no tengo que tener una nómina hipertrofiada con la mamá, la tía, el sobrino, el padrino, el ahijado, que no hacen nada, sino quedarse en su casa sentado, porque ni siquiera lo invierten en crear nuevos empleos. Eso es lo que debemos de procurar. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Nosotros vamos a esperar el momento oportuno para anunciar con qué partido vamos. Y si fuera porque yo quisiera ser candidato o verme en un afiche, hubiera sido por un modelo que permite la ley, que es de candidatura propia, independiente. Eso le iba a decir, ¿por qué no Porque yo tengo un grupo de independiente? gente comprometido, yo con ellos y ellos conmigo y con la sociedad todos, de presentar candidaturas municipales, congresionales, que no tienen cabida en los partidos que están hoy en el sistema cuestionados y que además son necesarios. Yo le invito a los amigos que nos están oyendo que se regalen 5 minutos y que busquen en el Google las últimas 15 elecciones del mundo y van a ver que se han roto todos los esquemas. Que busquen la historia de República Dominicana y que vean que comenzamos siendo conservadores y liberales de Duarte y de Santana. Sí. Y que eso desapareció y vinieron los bolos y los coludos y desaparecieron. Y después vinieron los rojos y los azules y desaparecieron. Y después vino Trujillo y desapareció. Y después vino Balaguer y Peña y Juan Bosch y desaparecieron. Y los últimos partidos han estado viviendo de la historia, de la cola, de la herencia de esos grandes líderes. Y ya la ciudadanía lo conoce. ¿Qué van a escoger? ¿A Lionel otra vez después de 3 periodos? ¿A Danilo después de 2 periodos? ¿A Hipólito después que gobernó? Al pobre Luis que no hace empatía y es el mismo PRD de siempre, con otro nombre, se quieren disfrazar de que son PRM, pero es el mismo PRD. A Eduardo Estrella ha participado 3 veces, Moreno ha participado en 3 veces. ¿Qué está esperando la sociedad? Alguien que diga yo estoy aquí y que entonces, vuelvo y digo, tienen que hacer su tarea. Tienen que investigar y compararlos. No, y para eso para son ver plataformas qué como esperan. esta, de que usted pueda exponerle a la gente y que la gente entienda de propia boca del candidato. Pues, o sea, el nacimiento de esto nunca ha sido, ni se pasó por ningún momento por la cabeza que fuese un tema político, pero sin duda que la oportunidad de poder hablar con un candidato a la presidencia y que la gente escuche las cosas que tiene que decir y yo poder hacerle las preguntas, como le dije, que quizá tienen los ciudadanos que hacerle. Te dejé ahí y ojalá pueda en algún momento lo vemos ahora, claro. Se llama Yorkie, es un artista cubano revolucionario, Sí. que incluso lo han expulsado. Es el único caso que los cubanos expulsan a un cubano, porque le hace muchísimo lío, un joven. Sí. Y él ha vuelto y entonces se queda allá. Y es un cantautor. Y entonces él tiene ahí una canción que dice que a él no le gusta la política. Él no quiere saber de la política, pero la política se mete con él. Entonces él tiene que hacerle frente a la política. No, y es necesaria. O sea, es necesaria. La política no es mala. La política no es mala. Desde el punto de vista de Duarte, algunos que la ejercen. Desde el punto de vista de Duarte, es la mejor de las ciencias, siempre y cuando ocupe mentes que sean nobles. Y si recordamos entonces a Platón, sí, 600 años antes de Cristo, desde esa época que existía la política y que estos sabios que registra la historia, ¿verdad? Sí. Discutían de política. Él decía, si la política es mala, sucia
y participan de ello ladrones y corruptos, hay un precio que pagar por no involucrarte. Exacto. Y es que te gobiernen esos corruptos y esos malos. Entonces, de una u otra manera, hay que estar atento, hay que ir a votar, hay que evaluar cuáles son cada uno de los que le pides la confianza y hay que escoger en algún momento. Y este es el momento de participar para cambiar el rumbo del país. 2 preguntas antes de irnos. ¿Cuántos hijos usted tiene? Bueno, van a ser 3 realmente. Bueno, tiene? ahí está 3. 3 niños, Sí. ok. ¿Qué le dijeron sus hijos cuando usted les dijo, pues, imagino que se los dijo, que antes de anunciarlo, que iba a ser candidato a la presidencia? ¿Qué le dijeron? Bueno, sus mira, hijos? yo tengo una ventaja, si se quiere, que cuando yo conocí a Chabela, mi esposa, Sí. ya yo estaba en política. Sí. Además, ella viene de una familia y ellos mismos participan mucho de la actividad social, educativa, de arte, de cultura. Y mis hijos, desde que nacieron, de una u otra manera, se fueron involucrando. Primero se fueron involucrando porque, como te dije, nosotros, contrario a lo que se pudiera ver, porque muchas veces me ven en saco y corbata, ¿verdad? Que hay que ir obligado así al Congreso. Sí. Pero yo me crié en el campo y mis hijos tuve la oportunidad de que también se criaran en un ambiente rico, campesino, Sí. rico en cultura, rico en sencillez, rico en oportunidades de tocar la naturaleza. Mi mujer, que también viene del campo, así. Y siempre me ayudaron desde pequeñito a estar en las labores sociales que obligan al político de República Dominicana Claro. a estar presente para poder incluso competir. Que no hablamos de cómo se hace Porque política en este lo país. mejor sería que funcionaran los ministerios Sí. y que funcionaran y le dieran respuesta a las necesidades perentorias de los ciudadanos, la estructura del gobierno, que son de los servicios públicos, ¿verdad que sí? Sí. Pero no sucede. Y mis hijos crecieron en eso, y vieron eso, y les gusta eso, y participan en la manera de lo posible en apoyarme a mí. Y ya cada uno dentro de sus profesiones están ocupados en cosas particulares. Te dije que Daniela está haciendo comida y vendiendo comida. Mi hijo Andrés, el mayor, es ingeniero mecánico y economista y trabaja en una fábrica de terminación de edificaciones, vive en Filadelfia. Sí. Y Diego ya está terminando un proyecto de depósitos pequeños de almacenamientos. O sea, cada cual tiene su ocupación y gracias a Dios esa ocupación también lo van a dirigir, por lo menos por ahora, ellos tendrán que decidir luego, al margen de los quehaceres de la política. Claro. Pero ellos lo entienden, lo comprenden. Y cuando digo esto es porque ellos son también de lo más afectados, porque les roba mucho tiempo, Sí. les roba cada vez más tiempo. Y a veces lo envuelve en situaciones que no dependen de ellos. Porque te decía, Carlos Alberto Montaner dice en su último libro que los políticos tienen que estar conscientes que al dar un paso en política, lo primero que hacen es echarle su credibilidad a los perros y la tienen que defender todos los días. A los políticos lo evalúan por lo que no han dicho ni por lo que han hecho. A muchos de ellos, otros por lo que han hecho y por lo que han dicho. Claro. Y eso, su familia también se ven afectada. Pero gracias a Dios en mi casa entienden, participamos de algunas cosas en conjunto y gracias a Dios, por lo menos mi comportamiento, mi desempeño, yo creo que al final de cuentas, cuando se evalúa, tiene que ser de satisfacción para la impronta que yo debo dejar. ¿Usted ve series? Netflix, ¿le gusta? Claro que sí. ¿Cuál es su serie favorita? O dígame un par de las que usted ve. Bueno, mira, yo vi una reciente que me atrevo por esta ocasión, por lo que Sí. se está dando en la competencia en los partidos, Sí. que además me entretuve muchísimo porque es en coreano. Ujú. Se llama The President. The President. Sí, es en coreano, pero Sí. se trata de las primarias internas en Corea del Sur de los partidos políticos. No, cada quien ve lo De que los interesa partidos de y a cada lo quien. interno. Claro, claro. Sí. ¿Cuál Pero vi, otra? por ejemplo, Galán, Ok. en estos días recientemente, que fue de un aspirante a la presidencia en México. en Colombia. En Sí, en Colombia, sí, Galán. sí. Lo mató Pablo Escobar. Pero después de eso se afianzó el Colombia. liberalismo y fue un líder que Billions veo mucho, pero como estrategia de negocio y Sí, de negociaciones, no de negociaciones de dinero, sino de negociaciones de Sí, porque de tranque. La gente, siempre hay de todo donde aprender. Está en lo que la gente aprenda lo que quiere aprender. ¿Usted ha visto Scandal? No. Esa no la ha visto. Ok, qué bueno. House of Cards. Sí, esa hace un tiempo ya que está. Es así la Sí. política.
Sí, tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso. Y bueno que tú lo mencionas, porque es en el Congreso americano. Sí. Y mucha gente cree que la misma democracia aleja el estar sobre el filo de la navaja en muchas ocasiones. Pero sí, siempre hay temas donde, ya te dije, uno tiene que estar oyendo, viendo, involucrándose para sacar algunas cosas. Claro. Siempre en el sentido bueno de la palabra. Hito, de verdad que muchísimas gracias por pues la disposición de venir a sentarse aquí conmigo. Yo, un honor. Y le dije, yo de verdad, lo que usted me ha mostrado y lo que yo he visto a través del tiempo suyo, es que es una persona coherente y que es una persona transparente. Ojalá mantenga eso, ojalá pueda salir las cosas como usted las tiene planificadas, y ojalá pueda ser ni siquiera orgulloso, ni siquiera al país, que pueda ser orgulloso a su familia. Que su familia nunca tenga que bajar la cabeza, que sus hijos no tengan que bajar la cabeza cuando le digan, tú eres el hijo de Hito, o que su esposa no tenga que bajar la cabeza, ni nadie que esté en su entorno. Eso es lo que yo siento, en lo que debe pensar cualquier político antes de ensuciarse las manos o de faltarle al voto de la gente, y a la gente que se involucre, a los ciudadanos que se involucren. Involucrémonos, porque al final esto es de nosotros. Te agradezco tu palabra, tu motivación, me compromete más. Y efectivamente, ayer le decía a Monsanto, que fue nuestro contacto y que está aquí con nosotros, que me sorprendió. Monsanto Group, Emilio Monsanto. Que me sorprendió. Anoche yo estaba en mi tarea de padre, ¿verdad? Sí. Llegué de San Francisco de Macorís, igual que antes de anoche llegué de Nagua, y entonces tuve que sacar tiempo para ir a un festival de comida donde Daniel estaba con su caseta vendiendo su comida vegetariana. Y entonces ahí me traen un video de un programa muy llamativo en la televisión, y hay una opinión de un personaje del entretenimiento local que le preguntan, y si usted fuera a hacer su voto, ¿por quién tú lo harías? No, yo no me meto en votación. Pero tú vas a votar. Sí, yo voto. Bueno, pues entonces, ¿por quién tú votarías? Y a mí me sorprendió que el amigo Juan Carlos Pichardo, a quien yo no tengo el honor, el placer y ahora la gratitud de conocer, dice por Hito Bisonó. Juan Carlos es una estrella. Entonces, eso me compromete a mí más cuando desde fuera personas que yo ni conozco depositan su confianza. Y como tú decías al principio del programa, yo no tengo ninguna razón que se pueda justificar para yo hacerlo mal. Yo tengo la formación, yo tengo la formación familiar, la formación académica, la trayectoria para hacer todos los esfuerzos para que las cosas funcionen. Si en ese esfuerzo alguna cosa no tiene el resultado, pero no es porque a mí me puedan señalar que fue o con una intención o algo planificado para tener un beneficio o un provecho. No, eso no va a pasar nunca. Y prefiero morirme antes de. Bueno, señores, gracias por escuchar el Coffee Break. Nos escuchamos. Sigan a Hito en sus redes sociales. Los links van a estar en la descripción del episodio. Búsquenlo también. Yo creo que tiene su canal de YouTube. Está la página hitobisonó.com. Y la página de su iniciativa es CAPP_ en línea. CAPP_ y es un instituto. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Señores, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Agradecimiento especial para un amigo que me puso en contacto con Emilio Monsanto. Tú sabes quién eres. Gracias de verdad. Emilio, muchísimas gracias también. La gente de Monsanto Group, que es un grupo de comunicación estratégica que está apoyando a Hito en su campaña. Y por supuesto, agradecer al candidato a la presidencia, el diputado Hito Bisonó, por la disposición de venir a sentarse a conversar con nosotros. Hay muchas cosas que se quedan de una conversación con un candidato a presidente. Quién sabe si más adelante podríamos tenerlo. Las elecciones son en 2020, o sea que pudiera haber oportunidad de volver a sentarnos con él. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Compartan los episodios, señores. Esta es la forma en la que vamos a seguir creciendo, como ha pasado episodio tras episodio. Gracias a su apoyo, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.